Cordial saludo, docente y compañeros. Mi nombre es Karen Dayana Machado Vallejo y en esta presentación abordaré el proceso histórico y la evolución de la educación para el desarrollo sostenible, también conocida como EDS, desde una mirada crítica y latinoamericana. A lo largo de este video presentaré algunos de los principales hitos históricos internacionales que marcaron el desarrollo de la EDS y posteriormente analizaré una tensión epistemológica relacionada con esas críticas al concepto del desarrollo sostenible y finalmente expondré una experiencia latinoamericana basada en la situación de la educación popular y los saberes comunitarios. El propósito de esta reflexión es comprender cómo la educación puede contribuir a esa transformación social y ambiental, especialmente frente a esas problemáticas actuales como el extravismo, la desigualdad y la crisis ecológica. En el primer momento hablaremos sobre los hitos históricos de la educación para el desarrollo sostenible. Uno de los primeros acontecimientos importantes relacionados con la educación del desarrollo sostenible fue la publicación del informe Brundtland en el año 1987 por parte de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas. En este informe fue muy importante porque introdujo el concepto del desarrollo sostenible, entendido como esa capacidad para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. A partir de este momento comenzó a existir una mayor preocupación internacional por las consecuencias del crecimiento económico descontrolado y por los daños ambientales que se estaban generando en diferentes partes del mundo. Además, empezó a reconocer que la educación tenía un papel muy fundamental en la formación de ciudadanos conscientes y responsables frente al cuidado del medio ambiente y frente a esas problemáticas sociales. Sin embargo, aunque el concepto del desarrollo sostenible representó un avance importante y también comenzó a recibir esas críticas porque seguían manteniendo una idea de progreso asociado al crecimiento económico y al desarrollo industrial. Esto quiere decir que aunque se hablaba de sostenibilidad, todavía se mantenía esa idea de consumir más, de crecer económicamente, de producir más, lo que para muchos autores resulta contradictorio con el cuidado de la naturaleza. Otro momento fundamental ocurrió en el año 1992 durante la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro, en Brasil. Este evento reunió a diferentes países con el propósito de buscar soluciones frente a la crisis ambiental mundial. Uno de los documentos más importantes que surgió en esta cumbre fue la Agenda 21, especialmente en ese capítulo 36, donde se estableció de manera explícita la necesidad de reorientar la educación hacia ese desarrollo sostenible. En este momento la educación comenzó a verse no solamente como un proceso académico, sino como también una herramienta para promover esa participación ciudadana, consciente, ambiental y transformación social. Además, se planteó la importancia de fortalecer la formación docente y de incluir temas relacionados con la sostenibilidad en escuelas, en universidades y en las comunidades. La Agenda 21 también resaltó que las personas debían comprender la relación que existe entre medio ambiente, economía y sociedad, ya que estas dimensiones están conectadas. Sin embargo, aunque estos avances fueron importantes, muchas veces las propuestas educativas se desarrollaron desde perspectivas globales que no siempre tuvieron en cuenta esas necesidades específicas de los territorios y de esas comunidades latinoamericanas. Posteriormente, en el año 2002, se realizó la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica. En este espacio se renovaron esos compromisos internacionales relacionados con la sostenibilidad y se reconoció nuevamente el papel de la educación como una estrategia fundamental para enfrentar esas problemáticas ambientales y sociales. A partir de esta cumbre, la UNESCO lideró
el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible entre los años 2005 y 2014. Durante este periodo lo que se buscó fue integrar esos principios de la sostenibilidad en ese sistema educativo, pero a nivel mundial. Muchas instituciones educativas comenzaron a incluir esos temas relacionados con el cambio climático, el cuidado del agua, el reciclaje y el consumo responsable. También se promovieron programas de formación docente y proyectos educativos enfocados en la sostenibilidad. No obstante, algunos autores críticos consideraban que durante este periodo de la educación para el desarrollo sostenible, lo que se hizo fue que los colegios se apropiaron de él demasiado y se volvió un discurso técnico, muchas veces desconectado de las problemáticas reales que se viven en las comunidades. Es decir, que en ocasiones se enseñaban conceptos ambientales de manera teórica, pero sin generar esos verdaderos procesos de reflexión, de crítica frente a esos modelos económicos y políticos que producen esa desigualdad y destrucción ambiental. Más adelante, en el año 2005, en el año 2015, las Naciones Unidas aprobaron esa agenda de 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS. Dentro de estos objetivos se encuentra el ODS 4.7, el cual propone garantizar esa educación orientada hacia el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la cultura de paz y la ciudadanía global. Este tiene como objetivo reconocer que la educación es fundamental para construir sociedades más justas y sostenibles. Además, se plantea que las personas deben desarrollar esas competencias para actuar frente a los desafíos globales actuales como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad social. Sin embargo, desde diferentes perspectivas críticas se continúa cuestionando si realmente estos objetivos logran transformar las estructuras económicas y sociales que generan esas problemáticas ambientales. Finalmente, en el año 2021, la UNESCO presentó al Marco de Berlín sobre la educación para el desarrollo sostenible. En este documento propone que la educación debe convertirse en una herramienta de transformación social capaz de generar esos cambios profundos en las formas de vida, en la producción, en la relación con la naturaleza. El Marco de Berlín insiste en que ya no es suficiente enseñar contenidos teóricos sobre la sostenibilidad, sino que es necesario promover esas acciones concretas, ese pensamiento crítico y esa participación social. De manera en que la educación para el desarrollo sostenible comience a plantearse como un proceso más transformador y más participativo. En el segundo momento hablaremos sobre la atención epistemológica. Aunque la educación para el desarrollo es sostenible, ha sido promovida a nivel mundial como una estrategia positiva, también existen importantes críticas desde América Latina y desde la perspectiva de coloniales. Autores como Eduardo Gudianas y Alberto Acosta cuestionan el concepto del desarrollo sostenible porque ellos consideran que todavía mantiene una lógica basada en el crecimiento económico y en la explotación de la naturaleza. Según estos autores, muchas veces se habla de sostenibilidad mientras continúan esas prácticas extractivas como la minería intensiva, la explotación petrolera y los monocultivos que afectan gravemente a los territorios y a las comunidades. Además, desde estas perspectivas también se critica que la llamada colonialidad del saber, concepto trabajado por autores como Walter y Catherine, que ellos establecen que la colonialidad del saber hace referencia como a esos históricamente a sus conocimientos occidentales y europeos que han sido considerados superiores, mientras que los saberes indígenas, campesinos y ancestrales muchas veces son invisibilizados o considerados menos importantes.
Esto también ocurre en algunos enfoques de la educación del desarrollo sostenible, donde predominan estos discursos globales que no siempre reconocen esa realidad cultural y social de los latinoamericanos. Frente a estas críticas surge el concepto del buen vivir o sumac caxac, inspirado en como visiones indígenas andinas. El buen vivir propone una relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza, priorizando la paz, la vida comunitaria, el bienestar colectivo y el respeto por los seres vivos. A diferencia de los modelos tradicionales, el buen vivir, no busca acumular riqueza, sino vivir de manera equilibrada y sostenible. Por esta razón, muchas perspectivas críticas consideran que la educación debe ir más allá de enseñar prácticas ecológicas y debe promover reflexiones profundas sobre las causas estructurales de las crisis ambientales y sociales. En el tercer momento hablaremos sobre la experiencia latinoamericana, una experiencia muy importante en América Latina relacionada con la educación crítica y sostenible es la educación popular inspirada en el pensamiento de Paulo Freire. Paulo Freire defendía una educación basada en el diálogo, en la reflexión crítica, en la transformación social. Para este autor, la educación no debía limitarse a esa transmisión de información, sino ayudar a las personas a que ellos fueran capaces de comprender su realidad, de actuar frente a esas injusticias. Estas ideas han influido mucho en esos procesos de educación ambiental en América Latina. En diferentes territorios rurales y urbanos, las comunidades desarrollan proyectos relacionados con el cuidado del agua, las huertas comunitarias, la recuperación de semillas ancestrales y la defensa de territorios frente a esos proyectos extravistas. Además, en muchas comunidades indígenas y campesinas transmiten conocimientos tradicionales sobre el cuidado de la naturaleza y sobre esas formas sostenibles de convivencia. Estas experiencias muestran que la sostenibilidad también puede contribuirse desde los saberes populares y comunitarios, fortaleciendo esa identidad natural, esa identidad cultural, la participación social y el cuidado colectivo de la vida. Como reflexión final, considero que la educación para el desarrollo sostenible representa una herramienta importante para enfrentar esas problemáticas ambientales y sociales actuales. Sin embargo, también es necesario analizar críticamente sus enfoques, especialmente cuando continúan reproduciendo modelos económicos y culturales que generan desigualdad y destrucción ambiental. En América Latina es fundamental reconocer los saberes indígenas, campesinos y comunitarios como esos aportes valiosos para construir alternativas más justas, sostenibles y humanas. Además, pienso que la educación debe formar personas críticas y conscientes, capaces de cuestionar las problemáticas de sus territorios y de participar activamente en la transformación de la sociedad. Finalmente, la sostenibilidad no debe entenderse solamente como el cuidado de recursos naturales, sino también como esa construcción de relaciones más justas entre personas, comunidades y la naturaleza.